Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 6 de junio de 2013. Un abrazo a nuestros compatriotas que nos acompañan a través de la prensagráfica.com, nos escuchan en GD Radio del Grupo Utris o están con nosotros en Canal 95 de cable de Tigo a las 9 de la noche. Al menos 3 temas para la reflexión de este jueves en la entrevista en línea: el proceso de concesión del puerto de la Unión, la modernización del aeropuerto y la posibilidad de rehabilitar o más bien construir quizá nuevamente toda la red ferroviaria en El Salvador. Esto en perspectiva con un proyecto regional. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Alberto Arene. Él es el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA en nuestro país. Alberto, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, William. Es un gusto estar aquí en tu programa por primera vez, cuando estoy por cumplir el primer año y medio de mi gestión. Y un saludo especial a toda la audiencia de este interesante, importante programa, a nuestros compatriotas en el país y en cualquier rincón del mundo donde se encuentren mis saludos. Bueno, perfecto. Presidente, para comenzar un poco hablemos del tema de Puerto de la Unión, concesión. ¿Cómo está marchando la concesión del Puerto de la Unión? Es algo que muchos esperan, sobre todo porque, bueno, es evidentemente una herencia de un gobierno anterior, pero este gobierno está a las puertas de terminar su quinquenio en menos de un año. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con la concesión? A ver, detallemos esa parte. Esperamos que en un mes podamos iniciar ya una precalificación de las empresas que han expresado interés y que además participarían en este proceso de precalificación. Luego, después de esto, después de unos 2 o 3 meses, se iniciaría el proceso de licitación propiamente dicho. Esperaríamos que para diciembre de este año sea electo ya el ganador de la concesión y que para el primer trimestre del 2014, después, dado que tiene que ir a la Asamblea Legislativa, el contrato para su aprobación, el nuevo operador pueda tomar posesión y se inicie una nueva etapa en la historia del puerto, pero también de la zona oriental de El Salvador. El puerto, la concesión del puerto, esperamos, va a ser un factor que va a desencadenar, que va a contribuir mucho al desarrollo de la zona oriental del país, pero al mismo tiempo que va a integrarnos aún más en Centroamérica. A ver, este proceso ¿de qué está dependiendo en este momento? O sea, ¿cuáles son las claves para que el calendario que más o menos ustedes tienen establecido pueda cumplirse? Porque si vamos, digamos, si esta empresa pueda tomar posesión a partir del próximo año, en el primer trimestre, ¿no? Estamos hablando marzo, abril del próximo año. Así es. Pero ¿cuál es el kit de esto para lograr que se pueda salir en los plazos? ¿De qué dependerá? Bueno, primero que se necesitan unas reformas puntuales a la ley que se van a introducir probablemente ya la próxima semana a la Asamblea Legislativa. Esto es el resultado de los estudios que se han hecho, coordinados por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, estudios sobre las proyecciones de tráfico, de demanda, estudios sobre la parte jurídica, legal, sobre el canal de acceso y temas técnicos. Entonces, estos estudios están concluidos. Además, hicimos una gira por 3 continentes para hablar con los operadores y las navieras y recoger sus observaciones. Todo esto está incorporado ya no solamente en las bases de licitación, que ya tenemos borradores, pero además en reformas puntuales a la ley que van a facilitar, que van a aumentar el atractivo y la certidumbre para los operadores. Entonces, decía, en primer lugar están las reformas puntuales, en segundo lugar que hayan empresas de buen calibre internacional que participen en esta precalificación, y luego, pues si todo sale bien, esperamos que salga bien, se va en base a las bases de licitación, se va a elegir a la operadora mejora que gane el concurso. Entonces, es decir, hay que explicar porque la gente pues con razón a veces no entiende por qué ha tardado tanto. Mi responsabilidad, debo decirlo, es desde el momento que llegué, y llegué a la oficina por primera vez el 14 de diciembre.
ya para concluir el año. Entonces, desde entonces, ¿qué había? Desde entonces lo que había era una ley de concesión, pero no estaban hechos los estudios y no habían habido las misiones para contactar, dijéramos, a los operadores y a las navieras. Esto es fundamental. Entonces, todo eso se ha hecho en el transcurso del 2012 y en este inicio del 2013 hemos incorporado todas las observaciones a las bases de concesión, aún a borradores de contrato, pero también en identificar las reformas de ley, que por cierto han sido discutidas no solamente en nuestra junta directiva, pero también con la autoridad marítimo portuaria, para tener los consensos necesarios y que puedan ir precisamente ya a la Asamblea Legislativa. A eso se debe entonces... Quizás sería interesante, perdón Alberto, si nos explica la parte que tiene que ver con esto de las reformas de ley, porque de repente uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué hacer reformas de ley si ya está establecido todo un proceso de concesión? ¿Cómo opera esa parte, digamos? Claro, la ley se hizo antes de los estudios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pero esto fue como colocar entonces la carreta delante de los bueyes. Bueno, a veces... ¿O no necesariamente? No del todo, pero parcialmente, ¿verdad? Acuérdate que en los países subdesarrollados estas cosas suceden. Vamos a ver, un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. El canal de acceso tiene un nivel de dragado de menos 14 y medio. ¿Qué son esos metros? En metros, menos 14 porque esa es la profundidad, ¿verdad? Entonces... dice la ley original que es en función de, es con una profundidad de diseño que se les va a entregar el puerto, ¿verdad? Pero nosotros no necesitamos entregarlos a una profundidad de diseño y por lo tanto dragar hasta menos 14, que cuesta muchísimos millones de dólares, si con menos 12 va a ser absolutamente suficiente en función de los barcos que van a llegar. Entonces, esa es una reforma puntual. Decimos, bueno, nos comprometemos a dragar hasta menos 12 y se va a dragar más en la medida que el mercado lo requiera, en la medida que cuando aumente ya el tráfico y la demanda, se van a necesitar que vengan barcos de mucho mayor, que van a necesitar una profundidad mayor. Esa sería, por ejemplo, una explicación de un tema puntual a la ley. Hemos hablado con legisladores y creen que no va a haber ningún problema en aprobar estas reformas puntuales. Esto del dragado es muy elevado en costos, ¿no? Digo, porque cualquiera puede suponer, bueno, pero 14, solo 2 metros de diferencia, no, pero ¿qué significa eso en términos económicos? Correcto, estamos hablando de decenas de millones de dólares. Entonces tenemos que ser con estos muy rigurosos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a dragar hasta entonces y estar manteniendo el canal a menos 14 cuando con menos 12 es suficiente? Además, considerando que con las mareas, ya con la marea alta, aumentamos más de 2 metros la profundidad. Bien, hacemos en este momento nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bien, este día jueves nos acompaña en entrevista en línea Alberto Arenas, él es el presidente de CEPA en nuestro país. Alberto, la
parte que tiene que ver entonces, la parte legal es la menos compleja, 43 votos nada más y se reforma la ley y se ajusta a esos términos. Y creemos que va a tener, esperamos unanimidad, estas reformas puntuales a la ley, esperamos que en este mismo mes de junio pudieran ser concluidas, dijéramos, la aprobación de estas reformas. No vemos obstáculos ahí, que son temas muy puntuales y que muy lógicamente los operadores, los legisladores van a entender, y hemos comenzado a conversar con algunos a nivel bilateral. Ahora, ustedes hicieron una gira bastante importante este año, ¿no? El año pasado. El año pasado. El año pasado. Visita de ¿qué? Empresas interesadas, navieras, sí, o potenciales operadores. Sí, tanto operadores como navieras, puertos, etcétera. ¿Qué ha pasado con...? ¿Hubo interés? Sí. ¿Qué es lo que se tiene en concreto a estas alturas? Fuimos a Panamá y Sudamérica, a Europa y a Estados Unidos, a hablar con las operadoras para informarles de las características del puerto de la Unión, de las características de la ley, para animarlos pues a participar en el proceso de concesión, y también recoger sus observaciones. Y en general podemos decir que fue una gira muy provechosa. A veces la gente, o sobre todo, mucha gente lo entiende, pero alguna no. ¿Por qué tienen estos que salir a viajar afuera para hablar con gente? ¿Por qué no se quedan aquí y lo hacen por internet?, dijo una persona, ¿verdad? Es decir, esto no es posible, el mundo no está paralizado esperando que el puerto de la Unión se concesione y las grandes empresas. Uno tiene que ir al encuentro, compartir la información, contarles sobre lo que estamos planeando hacer e interesarlos. Y eso es lo que hicimos con resultados positivos que nos ayudaron también a ver que efectivamente la ley necesitaba algunas reformas y a interesar a más operadores en la concesión, y además entender más sobre un tema como es toda la parte del negocio portuario y marítimo, sobre el cual El Salvador ha tenido relativamente poca experiencia. Como dice Roberto Turcios, el país ha evolucionado con una costa al Pacífico, pero dándole la espalda al mar. Y entonces ahora todo lo que es el gran proyecto de desarrollo de la costa, del proyecto costero marítimo en el Pacífico es fundamental, y estamos en eso. Entonces la gira fue positiva. Creemos haber hecho ya nuestra tarea fundamental, con la asesoría de organismos como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, de CEPAL. Hemos hecho la tarea fundamental, y por eso ahora puedo anunciar de que vamos a la precalificación en plazo bien corto. Ahora, la normativa local entonces de alguna forma tiene que adaptarse a esos nuevos requerimientos. Los potenciales concesionadores de este puerto le dicen a ustedes ciertos requerimientos que ellos necesitan, ustedes adaptan esas condiciones. ¿Cómo opera esto? En aquellos casos donde... ¿Hasta dónde logran ustedes, digamos, porque acá la pregunta es, ¿qué tanto hay demasiadas exigencias para que venga un operador y exigencias que se convierten en dificultades o trabas, o realmente hay forma de conciliar, digamos, lo que quiere el operador con lo que el país también demanda? Ese es el tema. Por ejemplo, ese era un tema que te mencionaba respecto al canal de acceso, donde no es ellos que lo plantearon, es una iniciativa nuestra, al ver que el tipo de barcos que va a llegar no van a tener la profundidad de barcos de calado que necesiten más allá de -12, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay otros temas. Normalmente los puertos que se concesionan con carga, cuando ya están operando, mientras el nuestro prácticamente no está operando, solo recibió un barco el año pasado. Eso es fundamental, porque eso les permite a las operadoras ver que van a hacer negocio desde el primer año y no van a perder. Pero la carga del Salvador, aún la de Honduras y Nicaragua juntas, es relativamente pequeña. Y entonces, si la carga del Salvador se maneja desde
desde Acajutla, ¿verdad? Ujú. Y no estamos pensando, no está en el panorama concesionar Acajutla. Entonces, claro, los operadores te preguntan, bueno, ¿qué hay de esa carga del puerto de Acajutla? Entonces, hasta ahora no habíamos entrado al tema, pero por el otro lado vemos que Puerto Cortés, con la terminal de contenedores de Barcelona, va a construir, que está siendo concesionado a la TCB, va a construir un muelle importante, van a dragar hasta menos 12.5 y van a llevar barcos más grandes. Si nosotros no hacemos nada, el negocio de los contenedores amenaza que se podría ir de El Salvador. Por lo tanto, para enfrentar esto... ¿Todavía no se ha ido? ¿Ese negocio es posible captarlo siempre? No, sí, pero eso implica, dijéramos, que vamos a recibir barcos más grandes y con empresas que puedan, con una operadora que pueda competir con la terminal de contenedores de Barcelona, viabilizando entonces la concesión del puerto de la Unión. Nosotros hemos dicho, no es por decreto que van a migrar los contenedores de Acajutla a la Unión, es por factores de competitividad empresariales. Si ellos logran poner el flete mucho más barato, ¿verdad? De los contenedores que vienen hasta San Salvador por la vía de la Unión que entrando a Acajutla, pues enhorabuena, todos vamos a ser beneficiados de eso y al mismo tiempo competiríamos con ese nuevo puerto de Quetzal una vez esté construido. Estos son los temas importantes que uno va descubriendo, que uno puede ir, que va aprendiendo además, y en ese sentido decimos, bueno, el tema de una especialización portuaria hacia el futuro es un tema fundamental para el país. Acajutla como un puerto muy importante de granel, tanto líquida como sólida, y otros negocios vinculados a la energía, desarrollando plenamente su zona extraportuaria, y por el otro lado la Unión especializándose en el puerto de contenedores. Ahora, cuando los operadores preguntan por el caso concreto de Acajutla es porque obviamente ellos quisieran canalizar también toda esa llegada de carga a El Salvador a través del puerto de la Unión y ven como competencia Acajutla. Claro, efectivamente, y sobre todo que no se puede pensar que va a haber negocio solo a partir de lo que logre conseguir de la carga de Honduras y un poco de Nicaragua, ¿verdad? No tendría viabilidad para ellos el negocio, ¿verdad? Estos son algunos de los temas. Si tú ves el tema del asolvamiento, del canal de acceso y el tema también de las proyecciones de demanda cuyo punto de partida es débil, eso explica por qué razón el tema del puerto, de la concesión del puerto no es un tema fácil, tema que hemos heredado, dicho sea de paso. El puerto se concluyó a finales en diciembre del 2008. Se decía que se iba a concesionar, pero no había ley de concesión. Y por el otro lado, en esos momentos que había condiciones internacionales mejores, pues, pero después, ¿qué pasó? Después se vino la gran crisis que afectó toda la economía internacional y ciertamente todo el negocio de transporte de carga marítima y el comercio mundial, y por el otro lado teníamos que hacer la ley, y la ley concluyó en septiembre del 2011, pero sin que se hubieran hecho todavía los estudios, y los estudios concluyeron hace algunos meses, que estamos precisamente con las observaciones del personal profesional, técnico de CEPA, hemos ya incorporado en las bases de licitación. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos, estuvo con nosotros hace un par de semanas atrás, en mayo precisamente, el representante de negocios de la Unión Europea, Stefano Gatto, en nuestro país, y decía acá en entrevista, por ejemplo, que ellos aspiraban a ver el puerto de la Unión no como un puerto de El Salvador, sino un puerto regional, un puerto centroamericano. Y bueno, entonces, cuando regresemos, para terminar de hablar de este tema, porque viene el tema de modernización del aeropuerto también, que me interesa que conversemos, y la parte de la red ferroviaria, cuando regresemos hablemos un poco de eso, si se puede convertir ese puerto viendo más allá de El Salvador. Bueno, vamos a una pausa comercial.
¿Qué es la ley de medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Alberto, decía entonces un poco de cómo la Unión Europea está viendo el puerto de la Unión, pensando más, claro, ellos tienen el acuerdo de asociación que están esperando que el país lo ratifique y la perspectiva que tienen no ven a la Unión Europea haciendo negocios con El Salvador pues, o solo con Guatemala. Están pensando en un mercado de 30, 34 millones de habitantes en Centroamérica como región. Y tiene sentido. Entonces, cuando hablan del puerto de la Unión, dicen, bueno, quisiéramos ver el puerto de la Unión como un puerto regional. De hecho, el director de negocios del Grupo Calvo para Centroamérica y el Caribe, Miguel Peñalba, me decía hace un par de días en entrevista también que ellos aspiraban a ver ese puerto, bueno, los dueños de Calvo aspiraban a ver ese puerto de la Unión en un puerto regional, pues, o sea, que vaya más allá. ¿Cómo se ve desde CEPE entonces esa consideración? Hubo un cambio de nombre, ¿verdad? Ya no se llama el puerto de Cutuco, sino que el puerto de la Unión Centroamericana. Alguien me decía a propósito el día de antenoche en una recepción, ¿por qué le cambiaron el nombre al puerto de Cutuco? O sea, Puerto Cutuco, ¿por qué no sigue llamándose Puerto de Cutuco? Me decía, un paréntesis puedo hacer. Pero tiene que ver, creo, con esto, ¿no? Con la dimensión regional del puerto. Y eso es muy importante. Y es muy importante para El Salvador y para Centroamérica. Es muy importante porque lo que se trata es de que nuestro espacio geográfico y económico para un país más pequeño pueda ampliarse. Y nuestra ampliación natural es hacia Centroamérica y particularmente hacia los vecinos, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Honduras no tiene un puerto en el Pacífico. Nosotros no tenemos un puerto en el Atlántico y en el Caribe. Sí. En ese sentido, somos el puerto no solamente de El Salvador, vamos a ser el puerto de Honduras y vamos a ser también el puerto de Nicaragua, porque el puerto de Corinto ha llegado a su máxima capacidad y entonces muchos de los contenedores que van a entrar y salir a Nicaragua deben entrar por la vía de la Unión y es muchísimo más cerca ir desde la Unión, desde el puerto de la Unión hasta Tegucigalpa, la capital de Honduras, que ir desde Puerto Cortés hasta Tegucigalpa. El flete marítimo va a ser más barato y por el otro lado el tiempo de llevar los contenedores desde la Unión a Tegucigalpa y viceversa y a toda la parte, dijéramos, sur, Valle, Choluteca, etcétera, va a ser muchísimo mejor si el puerto de los hondureños en el Pacífico es la Unión. O sea, que eso es una serie de razones, pero hay otra razón. Claro. En la medida que nosotros no consolidemos, desarrollemos y consolidemos más carga, pues entonces no tendría viabilidad el puerto de la Unión. Y entonces al ver un mercado, no solamente el salvadoreño, pero también el hondureño y el nicaragüense, entonces las perspectivas del negocio mejoran. Por el otro lado, el que hagamos este puerto, el que lo concesionemos porque ya está hecho, va a ser un factor para desarrollar no solamente las zonas extraportuarias del puerto de la Unión, donde hay más de 100 manzanas de terreno, ¿verdad? Que van a estar, donde van a haber lugares de distribución, bodegas, industrias
además de todas las inversiones que vienen en la parte energética, ¿verdad? Pero eso va a estimular el desarrollo de zonas francas, zonas industriales, empresas de distribución regional, etcétera, que van a contribuir al desarrollo, a la industrialización, a los servicios, a los negocios, no solamente en la Unión y en la zona oriental de El Salvador, sí, pero también de Honduras, el sur de Honduras y Nicaragua. Y lo que necesitamos es no solamente sumar los comercios, sumar las exportaciones e importaciones y las cargas de los tres países. Lo que necesitamos es que haya mucho más producción y mucho más exportaciones que nos van a llevar a un nivel de importaciones mayor, que ahora en nuestros países está desequilibrado porque importamos mucho más de lo que exportamos. Entonces, sí, hay que ver la concesión del Puerto de la Unión también desde la perspectiva del desarrollo de la zona oriental de El Salvador, sí, que es una zona que fue el escenario del conflicto y es la zona menos desarrollada, claro, pero también en una perspectiva de integración y de desarrollo económico en Centroamérica. Alberto, ¿cuánto se está gastando en el Puerto de la Unión en este momento en mantenimiento? ¿El gasto mensual a cuánto asciende? Bueno, al final tenemos un gasto anual aproximadamente de $1 millón, que se redujo cuando teníamos el barco operando, ¿verdad? ¿En este año no ha entrado ningún barco? ¿Cómo no? La línea que llegaba de Hamburg Sud dejó de funcionar por parte de una reorganización desde la casa matriz, pero entonces, claro, tenemos por supuesto, esto en términos de costos operativos, pero tenemos lo que son la amortización de la deuda con Japón por el préstamo. ¿Cuánto está pagando el país anualmente? Bueno, ahora ha mejorado con la devaluación del yen. Estábamos pagando aproximadamente unos $10 millones, hoy estamos pagando como unos $8 millones anuales. Eso es anual. ¿Verdad? Entonces, claro, esto representa una carga para el país que venimos, por supuesto, arrastrando y que entre las inversiones que ha hecho CEPA para la construcción del puerto, más la amortización, sí, de la deuda, eso ha significado un drenaje de recursos en los últimos años considerable, ¿verdad? Para cerrar sobre este tema y pasar después del segmento comercial a los otros que estamos planteando, ¿cuál es el principal desafío entonces para la administración Funes y para la administración de Alberto Arene? ¿Cuál es el sueño de Alberto Arene, por ejemplo, a un año, cuando ustedes terminan ya el mandato? Bueno, es concesionar exitosamente el puerto y que eso sirva de dinamizador para el desarrollo del puerto, de la ciudad de la Unión, para el desarrollo de la Unión, de la zona oriental, y que a partir de entonces eso cree empleos, oportunidades y progreso para nuestro país y también para la región centroamericana. ¿Hay un compromiso entonces de que se concesione ese puerto antes de que concluya la administración Funes? Hay un compromiso y estamos trabajando fuertemente y conscientemente para que eso sea una realidad. Bueno. Esperamos, como digo, en un lapso de 4 semanas van a haber anuncios importantes sobre el inicio de la precalificación. Bueno, perfecto. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, los otros temas, el restablecimiento, no sé cómo llamarle finalmente, en el caso de la red ferroviaria, porque finalmente desapareció, ¿no? O sea, lo que se tiene será un 1%. Un nuevo sistema ferroviario es un nuevo sistema final. Sí. Hablamos de ese tema después de la pausa comercial. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte.
El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, tenemos para los próximos minutos 2 temas pendientes. Estamos hablando de la red ferroviaria, pero bueno, también está el caso de la modernización del aeropuerto de El Salvador. Quizás hablamos entonces del aeropuerto, Alberto, para cerrar después con la parte de la red ferroviaria. Aeropuerto de El Salvador, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el último acto importante de desarrollo, de inversión, de modernización del aeropuerto de El Salvador? Desde el 98, en que se amplió la terminal y se construyó, dijéramos, lo que es esa parte de donde llega la mayor parte de aviones de TACA, ¿verdad? O de Avianca ahora, y que hubieron mucho más puentes de salida y más posiciones de entrada y salida. Pero desde entonces el aeropuerto no se le hicieron las inversiones, se fue deteriorando. Considero que en los últimos 15 años ha habido un considerable abandono y ahora se trata de arreglar cuentas con ese abandono de CEPA, de sus empresas y del aeropuerto en particular. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hablamos de que definimos una estrategia de transformación del aeropuerto, que es un concepto tal vez más amplio, que incluye la rehabilitación y la modernización por un lado, y por el otro lado la ampliación. Y además incluye otros 7 ejes fundamentales. Estamos hablando de al menos 9, 10 ejes en la transformación del aeropuerto. Lo que hicimos fue, identificamos cuáles eran las inversiones prioritarias, cambios de radares, cambios de mangas o puentes, que con los aires acondicionados ya viejos han estado remendándolos literalmente ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Perdón, ¿el aeropuerto tenía un déficit en términos generales? ¿Había un déficit? No, el aeropuerto es rentable, pero fue perdiendo competitividad al no habérsele hecho las inversiones importantes, ¿verdad? Entonces, frente a esto, lo que ha sucedido es que identificamos los proyectos principales, a partir además de unas recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas de Aviación, la OASI. Esto se hizo un plan, se depuró la cartera de preinversión con la Organización de las Naciones Unidas llamada UNOPS, y al mismo tiempo se inició el proceso para conseguir el financiamiento a través de una titularización que fue muy exitosa en febrero de este año. Entonces, ya teniendo la cartera de preinversión lista, más el financiamiento, se iniciaron los procesos licitatorios y estamos ya esta próxima semana comenzando ya a adjudicar los primeros proyectos y a firmar contratos. Es decir, ¿proyectos en qué áreas específicas entonces? Bueno, ¿Qué estaremos viendo de nuevo en el aeropuerto? Algunas pequeñas cosas que ya se vieron es el ascensor, las gradas, la remoción de algunos baños. Ahora lo que vamos a ver es ya se cambió la mitad de los aires acondicionados. Hoy vamos a ver el cambio de la segunda mitad de los aires acondicionados, el cambio de las mangas o los puentes que van a los aviones. Vamos a ver todo un sistema de gestión aeroportuaria en tiempo real muy importante. Vamos a ver el embellecimiento de la actual terminal, que lo va a hacer mucho más bella, mucho más atractiva. Estamos hablando entonces del cambio de radares, de tecnología. ¿Radares? ¿Son 2 radares los que tienen o solamente 3? Las bases del control radar, que se llama, más el radar primario y secundario, y entonces también eso se va a cambiar. ¿Y en radares se adquirió uno más o no? Porque había alguna discusión sobre eso, ¿no? No, bueno, si convenía o no cambiar los otros radares, ¿verdad? En principio la conclusión es que sí. ¿Y qué es lo que se ha hecho entonces en el tema de radares? Bueno, ya se compró el primero y vamos a esperarlo, en pocos meses llega y se va a instalar, que esto es por toda la parte del centro de control radar, que se llama, para todas las operaciones con los aviones, etcétera.
y después se cambiaría el radar primario y secundario. Todo esto ya está en proceso. Vamos a recarpetear la pista, las zonas perimetrales y de acceso. Esto es muy importante para la seguridad de los pasajeros, de las líneas aéreas, etc. La pista está, pues, ya tiene un deterioro, ya se le venció su vida útil. Hemos estado prácticamente bachándola y remendándola, y ese proceso se inicia ya y lo vamos a anunciar. Entonces, estas son inversiones por unos 76 millones de dólares, de los cuales hemos, en la parte de rehabilitación y modernización, de los cuales 58.3 serán con un préstamo, dijéramos, a partir de la titularización, que fue muy exitosa, y entonces en función de los flujos futuros del aeropuerto y de CEPA. Esa es la parte de rehabilitación. Por el otro lado, estamos dando pasos. Una consulta. A este momento, ¿perdió competitividad el aeropuerto en algún momento? Ha perdido competitividad porque los otros aeropuertos se han... Costa Rica ha hecho modernizaciones importantes. El mismo Guatemala, ahora, Nicaragua. Pero entonces, en 4 años fue difícil poder reactivar y poder colocarse entonces a ese nivel de competitivo. Bueno, nosotros iniciamos, aunque ya venían algunos proyectos identificados, ¿verdad? Pero sobre todo fue a partir del enero 2012 que iniciamos este proceso, en identificando, recogiendo las recomendaciones de la OASI, identificando todos los proyectos principales, viendo la cartera de preinversión con UNOPS de tal manera que esto se depurara, fuera sólido y no hubieran procesos licitatorios fallidos cuando ya llegaran y que pudiéramos avanzar más rápido. Además, el otro tema importante, nosotros hicimos un convenio con el Sistema de Naciones Unidas por más de 102 millones de dólares, 102 millones como punto de partida, para canalizar todas las inversiones del aeropuerto, pero también de los puertos a través de ellos, de tal manera que pudiéramos tener una ejecución mucho más eficiente, en menores tiempos, pero también que blindara a la institución y que le diera mucho mayor transparencia y percepción de la misma, que es muy importante. Entonces ha sido muy importante este convenio con Naciones Unidas. ¿Cuál es el nivel de tráfico que hay en este momento anualmente en el país? ¿Tráfico de pasajeros en general? 2.100.000, pero creciendo a un promedio de 4.5% anual, es decir, unos 100.000 pasajeros anuales, siendo el hub del grupo TACA Avianca, que ahora se está fortaleciendo la condición de hub, pero también es una apuesta de ellos en función de que se dieron cuenta de que las dudas, de las incertidumbres que había sobre la modernización y sobre la ampliación del aeropuerto, ahora se han disipado precisamente con este plan tan importante, tan ambicioso que tenemos en el aeropuerto, y ya estamos viendo cómo una buena parte del rol de hub o que tenía San José se va a venir hacia El Salvador, lo que implica muchísima más actividad de vuelos, de pasajeros para nuestro aeropuerto, dándole, por supuesto... La principal competencia, perdón, del aeropuerto acá es San José, Costa Rica, el aeropuerto de San José. No sé, yo diría que, bueno, Panamá, ¿verdad? Panamá es el otro gran hub de Copa. Entonces, te decía, rehabilitación y modernización avanzando, estará prácticamente concluido al finalizar en mayo del año próximo, solo quedarán unos 2 o 3 puentes mangas que estarán por ser instalados. Luego está todo el proyecto de ampliación del aeropuerto, para el cual hemos tenido que elaborar un nuevo plan maestro. Había un plan maestro del aeropuerto de París, que es una compañía muy importante francesa. Esto hizo un aeropuerto, pero hizo un plan maestro en el 2007 que se considera sobredimensionado. Fue hecho antes de la crisis y preveía proyecciones de demanda muy superiores a las reales. Entonces se necesita un nuevo plan maestro. Ya la empresa Kilme-Horn ganó la licitación respectiva con una donación del USTDA, y ahora tiene 1 mes y medio de estar trabajando. Esas son las buenas noticias. Aquí yo solo traigo buenas noticias, William. Aquí no venimos a hablar ya de problemas, sino que de soluciones. Bueno, es importante entonces, porque finalmente, Alberto, es el pasajero el que ve si hay cambio o no. O sea, así es, ahí. Finalmente la gente es la que se da cuenta va viendo si hay transformaciones o no en el aeropuerto, ¿no? Y entonces,
como yo decía, ya este año vamos a comenzar a ver polvito en el aeropuerto y ya vamos a comenzar a ver el polvito. Entonces, vamos a ver, el plan maestro tiene 1 mes y medio de trabajo ya, la empresa. En septiembre va a estar listo. Vamos a ver en 3D, en 3 dimensiones, cómo va a lucir el nuevo aeropuerto del futuro de los salvadoreños. A partir de ahí vamos a comenzar a estructurar el asocio público-privado. Estamos ya dando pasos en ese sentido y esperamos que para mayo del año próximo va a estar estructurado el asocio público-privado y que entonces la ampliación del aeropuerto va a comenzar en la segunda mitad del 2014 también, ¿verdad? Al mismo tiempo, tenemos avanzado ya en la política comercial. Nunca ha habido política comercial en el aeropuerto. Si el aeropuerto es un bazar, ¿no?, desordenado en términos comerciales, no ha habido una estrategia de maximización de ingresos. Yo diría que ha habido una estrategia de minimización de ingresos, ¿no? Entonces ahora va a haber una política comercial. Ayer fue presentado precisamente, hoy a mediodía se le presenta a Junta Directiva de CEPA los resultados del estudio y de la propuesta de la empresa INECO, que tiene 6 meses de estar trabajando en esto y que ahora viene con una propuesta precisamente sobre la parte comercial, sí, tiendas libres, negocios, etcétera. ¿Cómo se concesionó esa parte de la parte comercial, la concesión de esos espacios de comercio, de negocios? ¿Cómo se hizo? No se ha hecho. ¿No se ha hecho todavía? ¿Se va a hacer? Se va a hacer. El temor que había de que al final una sola empresa terminara monopolizando esto. Vamos a ver, una cosa es quién va a operar, el aeropuerto, claro, cuando se concesione. Pero antes de eso, vamos a ver el tema de las tiendas libres, ¿verdad? Y para eso va a haber una licitación abierta a nivel internacional que compitan y vamos a ver quién es la mejor o las mejores, dependiendo de cuáles van a ser las bases de licitación, que ganen, ¿verdad? Así que eso va a haber un proceso competitivo, abierto, transparente. Y eso mismo va a haber una competencia, un proceso abierto para los pequeños y medianos negocios. En lo que refiere al food court o a las plazas de comida, también eso se va a concesionar. Tiene que haber un mix interesante de diferentes tipos de comidas que sean atractivas. Eso se va a vender en planos, ¿verdad? De tal manera que en función de los diseños pues, que se aprueben. Bueno, eso también es el otro avance, sí, sin hablar de la terminal de carga, que estamos dando los pasos para una inversión de unos $2,5 millones para modernizarla, y otros proyectos, las zonas extraportuarias del aeropuerto y otros aspectos muy importantes. Bueno, de acuerdo. De repente un solo tema, el tema del aeropuerto nos lleva toda una entrevista. Tal vez podemos hacer un programa, sí, yo creo que solo sobre el aeropuerto. De acuerdo. Y ya cuando venga, pues cada uno de estos grandes, temas en CEPA implicarían un tiempo especial. Perfecto, yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a la última pausa comercial, regresamos ahora sí con el cierre del tema de la red ferroviaria en nuestro país. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea muy rápido porque nos quedan aproximadamente unos 5 minutos. Alberto, red ferroviaria al final, bueno, si el tren lo más que ha funcionado en algún momento determinado cuando ha habido problemas en el transporte público ha sido el trayecto de Apopa a San Salvador, hasta, no sé si hasta Nejapa, bueno, no tengo ni idea hasta dónde llega, pero el punto es que es una cosa muy pequeña. ¿La red ferroviaria en el país se perdió o no? No, la red ferroviaria existe, tiene 530, 540 kilómetros, con esta trocha, con los rieles, ¿verdad? De los cuales se han robado 130 kilómetros ya, y sobre los cuales se dejó que el tren se acabara, literalmente se acabara, porque ya después ya no habían ni siquiera repuestos para que pudiera seguir funcionando, ¿verdad? Y nunca nos preocupamos del tren, se quedó abandonado esto desde hace unos 30, 40 años, esa es la realidad. Y no tenemos concepto aquí en El Salvador bueno, tenemos concepto por los trenes en el mundo, pues, pero no propios, de un sistema ferroviario moderno y eficiente. Entonces, la idea es precisamente hacer los estudios de factibilidad técnica y financiera para ver si es viable el impulso de un tren de pasajeros, un tren de pasajeros de cercanía que se llama, y luego también un tren de carga, sobre todo aún más ahora que se va a concesionar el Puerto de la Unión. Y entonces vamos al encuentro precisamente de una propuesta para ver si podemos, que se haga ese estudio, que se financie, y hay cooperación técnica no reembolsable para lo mismo, y si todo va bien, pues entonces ya se vendrían los estudios de ingeniería para luego ver el tema de un APP, de un asocio público-privado, para financiar por lo menos los primeros tramos. Estamos pensando en un tramo desde Fenadesal, en el reloj de Flores, sí, ¿verdad? Sí. Hasta Sitio del Niño, que sería un lugar consolidador del tráfico de pasajeros de la zona occidental, y un tren de pasajeros desde Fenadesal al aeropuerto. Esos serían, dijéramos, como los dos tramos primeros que se están identificando. ¿Y esto fundamentalmente de pasajeros, carga? Y de carga implicaría entonces plantearnos la ruta desde posiblemente San Salvador aeropuerto hasta el Puerto de la Unión, ¿verdad? Y por supuesto del Puerto de la Unión hacia Honduras. El servicio de tren es muy eficiente y barato, ¿no? Barato si logras consolidar carga y si logras consolidar pasajeros. Puede ser muy caro si no tenés los volúmenes de pasajeros y de carga que te lo hagan rentable. Y claro, por eso se necesitan hacer estudios de demanda, precisamente para ver su viabilidad financiera, ¿verdad? Y porque si no, el Estado tendría pues que subsidiar o subsidiar más. ¿En cuánto tiempo se pueden tener entonces los estudios para saber si esto es viable o no? Creemos en estos tramos de los que estamos hablando. Sí, creemos que en vamos a ver, si logramos este financiamiento, estamos ahora junio, agosto, septiembre, yo diría que para enero del año próximo podríamos tener resultados de esos estudios. Después podrían venir los estudios de ingeniería. Claro. Y yo diría que a partir de mediados del año próximo podría pensarse en la estructuración de un asocio, si todo lo anterior va bien, ¿verdad? Pero lo importante es que lo vamos a intentar, lo estamos intentando, y vamos a irle informando a la ciudadanía sobre los avances. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. A ver si conversamos más adelante entonces de otros temas ya específicos, digamos, dedicar únicamente Puerto de la Unión solo para hablar de ese tema, o aeropuerto. Alberto, gracias. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los compatriotas donde estén en el mundo entero. Bueno, perfecto. Terminamos la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana.